Deja todo lo que estás haciendo, cierre la puerta, silencia tu celular, porque lo que escuches ahora podría decidir el destino eterno de tu alma. No estamos hablando de opiniones, estamos hablando de la eternidad, del cielo o del infierno, de luz o de oscuridad, de vida o condenación eterna. Tu alma podría estar al borde de un abismo y ni siquiera te diste cuenta. ¿Estás seguro de que eres salvo? ¿Estás plenamente convencido de que si mueres hoy, escucharás de labios de Cristo: venid, benditos de mi Padre? ¿O iréis con horror y desesperación: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno? Mateo capítulo 25, versículo 41. La iglesia moderna os ha engañado a menudo con una dulce teología que enmascara la verdad del juicio. Quizás nunca te hayas enfrentado a la realidad más brutal que existe. Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Y el infierno es real. Él está preparado. Él está esperando. Billy Graham dijo una vez: si perdemos de vista la doctrina del infierno, perdemos el corazón del Evangelio. Porque ¿qué sería la cruz sino el rescate de las almas de un juicio inminente? ¿Qué sería la sangre de Cristo sino el pago para liberarnos de la condenación? ¿Crees que porque asistes a la iglesia, cantas alabanzas o lees la Biblia de vez en cuando todo está bien? Satanás también conoce las Escrituras. También los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2, versículo 19. Pero eso no lo salva. Hoy te enfrentarás a una de las historias más impactantes de la Biblia. Una historia real, registrada por el propio Jesús y que muestra lo que le sucede al alma de quien vive para sí mismo. Una historia que no habla de guerra, sino de egoísmo, lo cual no habla de asesinato, sino de omisión. Una historia que puede ser tu historia, la historia del hombre rico y Lázaro. No. Esta no es una parábola cualquiera, es la única narración en la que Jesús da nombres reales a los personajes, una clara indicación de que estaba informando hechos, no ficción. Y en él revela lo que muchos evitan, la realidad del tormento eterno. He aquí la inquietante imagen de destinos opuestos. En el relato de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, Jesús nos presenta el contraste brutal entre dos hombres, uno que tenía en sus manos los tesoros de esta tierra y otro humilde y afligido, que sufría bajo los aguijones de una condición miserable. Mientras el rico se entregaba a los placeres de la vida, ignorando los gritos de los necesitados, Lázaro, el mendigo, encontraba refugio en las sombras de una existencia sufriente. Imaginemos a un hombre que vive rodeado de riquezas, con mansiones, banquetes y una vida llena de lujos, pero que en el fondo olvida lo que realmente importa, la salvación de su alma. Este hombre, cegado por el ego y el orgullo, nunca se detuvo a considerar las palabras de los salmos y las advertencias de los antiguos pastores que llamaban con vehemencia al arrepentimiento genuino. Así, en la leyenda divina que se desarrolla ante nuestros ojos, su destino se revela como una advertencia rotunda. La riqueza sin compasión es una invitación al abismo. Lázaro, en cambio, aunque marcado por el abandono y el dolor, encontró en su sufrimiento un camino hacia la verdad. Su nombre resuena a lo largo de la historia, recordándonos que la humildad ante lo divino lleva consigo un poder transformador. El contraste entre los dos personajes es tan marcado que plantea la pregunta: si no redimimos nuestro corazón, ¿cuál será el precio que pagaremos? Este grito profético resuena a través de los siglos, haciendo eco en las predicaciones de pastores de renombre como Charles Spurgeon y John Piper, quienes advirtieron que el descuido de los necesitados y la fría ambición son caminos directos a la condenación. El hombre rico, después de la muerte, se ve arrojado a un tormento sin fin, clamando misericordia, pero encontrando solo el abismo infranqueable, donde se entrelazan llamas y tormentos.
Mientras la boca de Lázaro ahora se regocija en el agua viva que sacia su sed espiritual, el rico experimenta la amarga realidad de no haber tenido la oportunidad de transformar su corazón. Esta narrativa va más allá de una mera advertencia. Es un espejo que refleja la condición humana actual. Varios escritores y teólogos a lo largo del tiempo han enfatizado que la verdadera riqueza reside en la generosidad y la compasión. Autores como C.S. Lewis, en sus reflexiones sobre el cielo y el infierno, y Søren Kierkegaard, al abordar la desesperación existencial, refuerzan la idea de que vivir solo para uno mismo es un pacto tácito con el tormento eterno. Esta no es solo una historia del pasado, sino una advertencia actual para todos aquellos que se dejan seducir por el brillo ilusorio de los bienes terrenales. En esta narrativa, cada palabra es una invitación a la reflexión. Es el recordatorio de que las riquezas de este mundo son efímeras, mientras que el destino del alma es eterno. Así, la advertencia se intensifica. Si descuidas el cuidado de tu espíritu, estarás eligiendo inconscientemente el camino que te llevará directamente al abismo. El rico clama pidiendo ayuda, pero sus lamentos se pierden en un vacío insondable, un testimonio vivo de que las oportunidades de redención solo se ofrecen a quienes reconocen humildemente su fragilidad y buscan la misericordia divina. El momento del cambio es ahora, ya que la puerta a la salvación se cierra con cada momento de indiferencia. Siente el peso de este llamado. Levanta tu mirada más allá de los encantos de esta vida y abraza la verdad que libera o condena. La elección es tuya, pero el juicio es seguro. La historia del hombre rico y Lázaro resuena a lo largo de los siglos, trayendo consigo lecciones de fe y advertencia. Desde la antigüedad, las Escrituras han advertido que la indiferencia ante el sufrimiento humano es una traición a la esencia del amor divino. Los libros sagrados, como los Salmos y los Profetas, registran el dolor y los gritos de justicia que resuenan hasta el día de hoy. Al descuidar a los afligidos, muchas sociedades despreciaron la palabra de Dios y se perdieron en un laberinto de vanidades terrenas. El apóstol Pablo dijo en sus cartas: «Porque si ignoran la justicia de Dios, ¿qué negación mayor es esta?». Romanos 2:4, reflexión que muchos pastores modernos reiteran vigorosamente. Es necesario recordar que la cruz no fue erigida para sofocar el dolor del mundo, sino para rescatar a las almas que, en medio de las tinieblas, se niegan a ver la luz. En este contexto, la historia del hombre rico ilustra con extrema claridad el precio del olvido espiritual. Académicos y teólogos de renombre como R.C. Sproul y Tim Keller enfatizan que la comodidad material, por muy deseable que sea, no reemplaza el arrepentimiento sincero o el compromiso con una vida dedicada a Dios. Cuando el hombre se aleja de las enseñanzas que llaman a la misericordia y la justicia, se pone en un camino de autodestrucción espiritual, siguiendo los pasos que lo llevan al infierno. En muchos sermones, los pastores recuerdan que el mensaje de Jesús nunca tuvo la intención de ser diluido por modernismos que ignoran la severidad del juicio divino. Las advertencias contenidas en Lucas 16 no son meros cuentos para alegrar o asustar inofensivamente. Son verdades profundas que requieren un compromiso personal de transformación interior. La indiferencia social, el egoísmo y la soberbia se retratan como los grandes villanos de una trama que se viene desarrollando desde los inicios de la humanidad. En este bloque de la narrativa se nos invita a revisar los fundamentos de la fe y reconocer que detrás de la prosperidad terrena se puede esconder un destino incalculable de tormento. Las historias de los antiguos pastores, aquellos que, con sus palabras de fuego, despertaron a multitudes, nos recuerdan que cada gesto de compasión es un posible rescate de un destino oscuro.
Existe una inmensa responsabilidad de reconocer el poder devastador de la indiferencia. No solo condena el espíritu individual, sino que corrompe a toda una sociedad que se niega a ver los signos de los tiempos. En este escenario de desolación y alerta, la palabra divina encuentra eco en la historia, llamando a cada corazón a levantarse y buscar la verdadera salvación. La indiferencia tiene consecuencias eternas, y el legado que dejan los ricos es un espejo de hoy, donde la comodidad material a menudo anula la búsqueda de justicia y misericordia. A medida que se desarrolla la historia, la narrativa se complica con la inminencia del juicio divino. En la antigüedad, la presencia de Dios se manifestaba con poder y temor, y señales anunciaban que había llegado el momento de tomar una decisión. En las contundentes palabras de los Salmos se nos advierte: «El Señor pesa la vida, y para Él no hay ningún hombre». Salmo capítulo 31, versículo 5. Esta verdad, proclamada durante mucho tiempo por pastores fervientes, ahora resuena en la realidad de un mundo que insiste en alejarse de la gracia. El rico, en su arrogancia, no solo ignoró las súplicas de los afligidos, sino que también rechazó los signos de su propia alma, que clamaba por la reconciliación. Este rechazo se compara en muchos sermones contemporáneos con el comportamiento de las naciones, que incluso ante desastres y calamidades naturales no silencian la advertencia divina. El profeta Isaías declaró: «He aquí vienen días, dice Jehová, en que el juicio se ejecutará con severidad». Isaías capítulo 13, versículo 9. Este mensaje, transmitido de generación en generación, refuerza el hecho de que el tiempo de la complacencia ha terminado. Pastores como John MacArthur a menudo enfatizan que no hay lugar para la neutralidad en el reino de Dios. El juicio no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible que se acerca a cada momento. Advierte: muchos se dejan engañar por la falsa seguridad de la prosperidad terrenal. La salvación no se compra con oro, sino que se conquista con un corazón sincero. Esta advertencia resuena con fuerza a la luz de las palabras del Nuevo Testamento, donde se declara que todo acto de omisión u orgullo es como una semilla de condenación. En la narrativa de los últimos días, el hombre rico se encuentra rodeado de un entorno donde el tiempo se convierte en arena que corre inexorablemente entre sus manos, dejando atrás solo el amargo recuerdo de la oportunidad perdida. Este pasaje, que muchos estudiosos consideran un presagio de las señales del fin, revela que la transformación del mundo y el establecimiento del reino eterno dependen de la capacidad del ser humano para arrepentirse y reconocer sus fracasos. Cada pecado no confesado, cada gesto negligente hacia los demás se convierte en un eco en la corte celestial. Así, la historia se llena de una tensión casi insoportable, donde el aire parece llevar los últimos suspiros de una época que se niega a despertar a la verdad. Los escritos apocalípticos del Apocalipsis también se hacen eco de este sentimiento, advirtiendo que los secretos de Dios serán revelados y que nada permanecerá sin cambios cuando llegue el juicio final. Aquí, la narrativa no invita a la desesperanza, sino a un compromiso urgente con la verdad divina, el único camino capaz de evitar el oscuro destino trazado por el orgullo. El juicio divino se acerca con la certeza de una campana que no deja dudas. El momento de la rendición de cuentas es inevitable. Y mientras el hombre rico clama por misericordia, el espacio se llena con el silencio de la justicia implacable de Dios, dejándonos con la inquietante pregunta: ¿estás realmente preparado para enfrentar el espejo que refleja la eternidad? En las páginas históricas de la humanidad encontramos innumerables testimonios de sociedades que ignoraron las advertencias divinas y terminaron perdiéndose en las tinieblas de su propio orgullo. Los relatos de imperios que cayeron no por desgracias naturales, sino por su propia arrogancia,
hacen eco de las advertencias contenidas en las Escrituras. Desde la destrucción de Sodoma y Gomorra, descrita con precisión en el Génesis, hasta los informes del profeta Jeremías sobre un pueblo engañado, el mensaje permanece. La indiferencia ante los gritos de los oprimidos conduce a consecuencias eternas. La historia del hombre rico y Lázaro es más que una historia de contrastes. Es un compendio de experiencias de una época que se negaba a ver la verdad. A lo largo de los siglos, pastores y teólogos notables como Jonathan Edwards y A.W. Un corazón endurecido que vive para sí mismo es como una tierra estéril, incapaz de dar frutos que sustenten la vida eterna, han dicho, subrayando que el verdadero milagro no está en los tesoros acumulados, sino en la transformación interior. Entre las reliquias de tiempos pasados encontramos las plumas de quienes, con fervor, registraron las calamidades que afectaron a naciones enteras. Y la verdad inquebrantable es que, mientras haya omisión y egoísmo, el juicio divino seguirá llamando a la puerta. Este testimonio de tiempos pasados nos obliga a afrontar nuestra propia existencia con una honestidad brutal. ¿Cuál será el legado que dejaremos? ¿Seremos recordados en la historia de la humanidad como aquellos que ignoraron las señales o como aquellos que abrazaron el llamado transformador del arrepentimiento? Cada narrativa, desde las ardientes predicaciones de pastores que conmovieron a multitudes, hasta los sermones actuales que vibran en las iglesias, refuerza la idea de que el tiempo de la complacencia ya pasó. El registro histórico no es solo un relato de los acontecimientos, sino un espejo en el que ver reflejadas las consecuencias de vivir para uno mismo, descuidando la compasión y la justicia. Y así, las historias de antaño, escritas con tinta de sufrimiento y redención, sirven como una advertencia perenne. No permitáis que el orgullo os ciegue ante las verdades eternas. El testimonio de una época perdida es una invitación urgente a revisar nuestras actitudes y a buscar un camino sincero de reconciliación con lo divino. Porque al final, cada acto de negligencia resuena como un eco en los rincones de la eternidad, donde el juicio será seguro e ineludible. Aquellos que tengan el coraje de recurrir a la verdad divina descubrirán que la misericordia de Dios es inmensa, pero que también hay un precio que pagar por el descuido espiritual, un precio que en última instancia puede medirse en tormento eterno. A medida que las sombras se alargan y el reloj de la eternidad avanza sin piedad, el mensaje de conversión se vuelve más crucial que nunca. En medio de un mundo seducido por las apariencias y las falsas promesas, la narrativa bíblica llama a un despertar a la realidad espiritual. No son solo los ricos quienes pagan el precio de su indiferencia, sino todos aquellos que, en el silencio del orgullo, ignoran el llamado a una transformación profunda. Las palabras de Jesús, al contar la historia del rico y de Lázaro, no son una invitación al conformismo, sino un grito de alarma a los corazones dormidos. Arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Mateo capítulo 4, versículo 17, resuena como un eco poderoso que se extiende a través de los siglos. Los pastores contemporáneos, inspirados por tales enseñanzas, advierten: si ignoras el sufrimiento de los demás y te aferras a las ilusiones materiales, estarás recorriendo un camino sin retorno. La conversión no es un mero formalismo, es la transformación radical del alma, un renacimiento que ilumina los rincones más oscuros del ser. Quien se convierte, dice la lección de Lucas, abandona los hábitos que lo aprisionan y deja que la luz de Dios penetre en cada fibra de su ser. En esta hora final, el mensaje no puede demorarse. La decisión que tomes hoy definirá tu destino eterno. Muchos escritores y predicadores, como Francis Chan y David Platt, enfatizan que el llamado a la conversión es una oportunidad única,
un punto de inflexión en la historia personal que puede cambiar el curso de la eternidad. Exhortan: no os dejéis engañar por la seguridad del mañana. Hoy es el día de la decisión, recordando que cada latido de su corazón es una oportunidad para revertir el curso del destino. Este bloque es una invitación a la introspección. Es hora de detenerte y evaluar si tus acciones reflejan el amor de Dios o si están contaminadas por el egoísmo y la inercia espiritual. Las Escrituras, con sus severas advertencias, enfatizan que la salvación se ofrece a quienes, con humildad, reconocen su condición de pecadores y claman por la redención. No esperes a que se posponga el juicio. El mensaje ya está resonando y la oportunidad de cambiar el rumbo está ante ustedes. Al convertirte, no solo rescatas tu alma, sino que también te conviertes en un faro de esperanza para aquellos que aún deambulan en la oscuridad. La vida, marcada por elecciones conscientes, puede transformar la realidad, creando una corriente de compasión y justicia que reverbera más allá del tiempo. Esta llamada a la conversión es, por tanto, el grito vital de un corazón que anhela un cambio genuino, una invitación irrevocable a abandonar el camino que lleva al abismo. Entonces, a medida que se desarrolla el telón de fondo de la eternidad, el llamado permanece, claro e indomable. Levántate, abre tu corazón y recibe la verdad transformadora de la fe, porque cada minuto sin arrepentimiento es un paso hacia el juicio desconocido que nos espera a todos. La historia no termina con la advertencia y el dolor del juicio divino. Se completa en la posibilidad de la redención que brilla como una luz en medio de las tinieblas. La narración del rico y Lázaro, si bien es un retrato de la caída de quienes ignoraron el llamado, también sirve como una advertencia para quienes aún tienen la oportunidad de recorrer el camino de la salvación. La redención se presenta como la última y más preciosa oportunidad para revertir el destino fatal. Los textos sagrados, desde los evangelios hasta las epístolas, enfatizan que ninguna transgresión es tan irreversible que no pueda ser perdonada. La parábola de la semilla perdida, por ejemplo, ilustra el valor inmensurable de cada alma, independientemente de sus pecados pasados. Pastores de renombre a menudo nos recuerdan que el amor de Dios no conoce límites. Él nos busca a cada uno de nosotros en los rincones más lejanos, inspirados en las palabras de las enseñanzas de Tim Keller y otros predicadores contemporáneos. Este camino hacia la redención requiere dejar de lado el orgullo, una entrega sincera de los deseos personales en favor de una transformación interna que solo puede realizarse por la gracia divina. Cada decisión tomada, cada momento de arrepentimiento pasa a ser parte de una reconstrucción espiritual, donde el amor y la misericordia reemplazan la frialdad del ego. Es la invitación a vestir la nueva piel del renacimiento espiritual, donde las cicatrices del pasado se convierten en marcas de superación y redención. Vivimos en una era de elecciones, donde cada acto de compasión y cada gesto de perdón se celebran no solo como buenas acciones, sino como instrumentos que acercan a la humanidad a lo divino. El camino hacia la redención no es fácil. Exige un compromiso diario para superar los fracasos y abrazar la verdad que nos hace libres. Sin embargo, la recompensa es incalculable. Un alma salvada que brilla con la luz de la esperanza, capaz de influir y transformar las vidas que la rodean. Historias de vidas rescatadas, narradas por pastores que han experimentado intensamente el dolor de la separación de Dios, son prueba viviente de que la redención es posible incluso para los más perdidos. Estos testigos, con sus inspiradoras narrativas, resaltan que no hay situación tan irreparable que no pueda ser transformada por el poder de la fe y el arrepentimiento sincero. El mensaje de este bloque es claro. El camino hacia la redención está abierto a todos los que deseen abandonar los ídolos temporales y entregarse a la eternidad.
Es un llamado a revisar las enseñanzas bíblicas, a meditar en las palabras del apóstol Pablo y a reconocer que cada momento de arrepentimiento puede ser el punto de inflexión entre la condenación y la salvación. Por lo tanto, a medida que se desarrolla el escenario eterno, depende de cada uno de nosotros elegir recorrer el camino luminoso de la redención, un camino que restaura, sana y abre las puertas a la comunión con lo divino. En medio de las adversidades de la existencia, la fe se destaca como el ancla que mantiene firme el alma ante las tormentas del destino. La transformación de Lázaro, incluso en medio del abandono, es un poderoso testimonio de que la verdadera fe puede convertir el dolor en esperanza y la oscuridad en luz. Las enseñanzas cristianas, arraigadas en los evangelios, enfatizan que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, y que cada semilla de la verdadera fe puede florecer en milagros de redención. En esta etapa de la narrativa, pastores y teólogos ensalzan el poder de la fe como instrumento de cambio interior. Los discursos inspiradores de líderes espirituales, como los de Charles Spurgeon, enfatizan que la verdadera transformación ocurre cuando el corazón está abrumado por el amor redentor de Cristo. La fe, defendida con uñas y dientes por los grandes predicadores del pasado y del presente, no se trata simplemente de creencia intelectual, sino de entrega total del propio ser, que se traduce en actitudes de compasión, generosidad y arrepentimiento. Es la fe la que sostiene al creyente en el camino hacia la redención, mostrando que incluso en los momentos más oscuros hay un futuro reconstruido por la gracia de Dios. Así como Lázaro pasó de las sombras al consuelo eterno, cada ser que se entrega a la fe puede transformar su propia historia, invirtiendo destinos marcados por el orgullo y la indiferencia en trayectorias de rescate y luz. Estos relatos de transformación son reiterados por innumerables escritores devotos, que señalan que la fe no es solo una doctrina a seguir, sino una forma de vivir que influye en cada decisión y en cada relación. Esta fe viva y palpitante es la que diferencia a quienes se pierden en el materialismo de quienes descubren el verdadero sentido de la existencia, marcado por el amor y la humildad. Al reflexionar sobre el poder transformador de la fe, se nos invita a evaluar nuestras propias vidas y buscar fervientemente una reconexión genuina con lo divino. En un mundo donde a menudo prevalece la superficialidad, la fe se presenta como la medicina capaz de reestructurar la realidad interna de cada ser, llevándolo al estado de gracia y a la plena comunión con Dios. Por tanto, al reconocer el poder transformador de la fe, entendemos que cada vida puede convertirse en testimonio de redención. Este es el mensaje que resuena a través de los siglos. Un llamado a abandonar los viejos hábitos de orgullo e indiferencia y, con el corazón abierto, abrazar el camino de la luz y el amor eterno. A medida que los signos del tiempo se intensifican y la historia se acerca a su capítulo final, la narrativa se convierte en un retrato de la batalla final entre el bien y el mal. Los escritos apocalípticos, tan enigmáticos como vívidos, nos recuerdan que el día del Señor vendrá como ladrón, según Pedro capítulo 3, versículo 10, indicando que el fin es inevitable para quienes rechazan la verdad. En esta parte de la narración, la escena se tiñe con los tonos de las profecías y presagios que, a lo largo de la historia, indicaron la proximidad del juicio. Cada evento, desde la destrucción de Sodoma y Gomorra hasta las señales contemporáneas que muchos interpretan como presagios del fin de los tiempos, está grabado en letras de advertencia y esperanza. De hecho, existe un delicado equilibrio. Mientras el juicio se acerca con la determinación de Dios, la oferta de redención permanece accesible a todos los que recurren al arrepentimiento.
Varios pastores modernos, haciéndose eco de la voz firme de los antiguos, exhortan: no demores la decisión que puede salvar tu alma. Las señales ya están a nuestros pies y el tiempo apremia. Estas palabras, imbuidas de la memoria de la predicación, se ven reforzadas por el análisis de los textos sagrados y la interpretación de acontecimientos históricos que parecen converger hacia un desenlace inevitable. El último día no es solo el final de un ciclo, sino el momento de la verdad, cuando cada alma enfrentará el reflejo de sus elecciones. En este escenario, la narrativa se convierte en un llamado a un profundo autoexamen. ¿Cómo has estado viviendo? ¿Tus actos de amor y compasión han sido suficientes para dejar un legado de luz, o te has estado ahogando en la fugaz ilusión de los placeres mundanos? Las profecías contenidas en el libro del Apocalipsis, con sus imágenes simbólicas y severas advertencias, complementan este cuadro y refuerzan que el juicio no es punitivo, sino restaurador para quienes se arrepienten. La historia de Lázaro, que encontró en el sufrimiento una puerta a la eternidad, se convierte en símbolo de la posibilidad de renacer incluso en los momentos finales. Al mirar hacia el último día, nos vemos obligados a reflexionar sobre la urgencia de transformar nuestros corazones y alinear nuestras vidas con la verdad divina. Cada señal, cada advertencia de profetas y pastores señala la necesidad de un cambio real antes de que se acabe el tiempo. Y así, a medida que las manecillas del tiempo se acercan al momento final, la narrativa se convierte en un atractivo universal: despertar a la realidad de la eternidad y elegir el camino que conduce a la luz antes de que sea demasiado tarde. Al concluir este viaje de sobresaltos y verdades, volvemos la mirada hacia el resumen de una historia que, más que un relato, es un grito de auxilio para el alma humana. La narración del rico y Lázaro nos enseña que la indiferencia, el orgullo y la búsqueda desenfrenada de riquezas pasajeras conducen a un destino oscuro y lleno de tormento. Cada palabra hace eco de la urgencia del arrepentimiento y la transformación, revelando que el juicio divino es seguro para aquellos que se niegan a despertar a la verdad. Hoy recordamos las palabras de los Salmos, que nos advierten sobre la finitud de la existencia terrena y la necesidad apremiante de abrazar la misericordia de Dios. Pastores de renombre como John Piper y Charles Spurgeon nos recuerdan que cada momento de negligencia puede sellar el destino del alma. Por otro lado, el mensaje de conversión y redención brilla como una luz de esperanza para todos los que estén dispuestos a renunciar a los ídolos del ego y el materialismo. En esta última etapa, te invoco, lector, un momento de profunda introspección y sincero arrepentimiento. Evalúa honestamente tus maneras, tus actitudes y la forma en que has tratado a los demás. Porque así como Lázaro encontró consuelo en la eternidad, tú también puedes transformar el peso del pasado en un himno de redención. Ahora, cierra los ojos y deja que la siguiente oración penetre en tu corazón. Oh Dios de infinita misericordia, ante ti me postro en sincero arrepentimiento. Perdóname por cada acto de indiferencia, por cada omisión que hirió a tu corazón. Concédeme, Señor, la gracia de transformar este espíritu endurecido para que pueda recorrer el camino de la redención y reflejar tu amor en cada gesto de compasión. Que la luz de tu verdad ilumine mis pasos y que al final de mis días pueda escuchar tu voz que me llama. Bienvenido, Hijo amado. Que mi vida se convierta en un testimonio vivo de tu poder restaurador y que yo, a través de mi fe, inspire a otros a encontrar la salvación. Amén. Que esta historia sea para ti un llamado irresistible a la acción y la transformación. Que la verdad de las Escrituras y el poder de los ejemplos antiguos se unan a tu determinación de rescatar tu alma antes de que se acabe el tiempo. Ahora tienes la oportunidad de elegir el camino de la luz.
No dejes que la oscuridad del orgullo y la indiferencia defina tu destino eterno.